Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a dar inicio a esta sesión que corresponde a la terapia de alta frecuencia o diatermia. Ya hemos terminado el capítulo de calor superficial y vamos hacia termoterapia profunda. Para acceder en profundidad, tenemos que recurrir a esta tecnología, y ya es un poco más avanzada respecto a las primeras terapias, a las antiquísimas terapias, eh, y terapias naturales, etcétera, para acceder a la tecnología a partir de la mitad del siglo XX. Terapia de alta frecuencia o diatermia. La palabra diatermia significa calor a través de los tejidos. Por eso que muchas veces se conoce esta aplicación como diatermia, o los médicos lo usan diatermia para tal cosa. Y se puede hacer a través de las ondas cortas, ¿se acuerdan las ondas de radio? Vamos a repasar un poquito eso, a través de las microondas, esta cosa que ya la entienden mejor todavía porque ustedes están en sus casas con hornos de microondas, seguramente o han visto o han ido a la universidad y han calentado sus alimentos a través de las microondas. Y las ondas decimétricas, que son una banda de ondas mucho más cortas todavía que lo que era la primera, que era la onda corta. Esta terapia muchas veces se conoce con el nombre de ultratermia para hablar de las ondas cortas, pero la palabra ultratermia es un término, y se puede decir en forma elegante, eh, un término que no corresponde, porque es como una marca registrada. Las primeras máquinas que llegaron desde Alemania se llamaban Ultratherm, y por lo tanto pasó a denominarse esto como ultratermia, y aún los médicos siguen diciendo eso cuando dan las indicaciones. La palabra real de lo que hacemos aquí en Chile con la cantidad de máquinas que hay, las más frecuentes son las de ondas cortas, ¿ya? Entonces la terapia de ondas cortas o diatermia por ondas cortas es lo que se conocía hasta hace un tiempo atrás por la marca registrada de Ultradem, lo mismo que cuando uno habla de toallas, no, ahora Gillette, son marcas registradas y que pasaron al uso común cultural de darle la marca registrada. Es como Acme, ¿no es cierto? Hacemos propaganda a los productos eh, Acme incógnitas. Eh, Vamos a lo que venimos porque esta cosa de repente se puede hacer un poco larga. De hecho, estoy afinando un poco para tratar de acotar los tiempos, cosa que me cuesta un poco eh, en la nueva metodología digital. Veamos a ver, 1904. Ya. Si se fijan, en la pantalla tenemos las ondas, el espectro electromagnético. Por eso que lo que vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con el espectro electromagnético. Y las ondas de radio están originalmente acá, ¿no es cierto? En esta zona. Y las microondas acá. Un poquito, ¿no es cierto?, sobre los infrarrojos empezamos a tener esta alta frecuencia. Todo este espectro corresponde a la alta frecuencia. Y aquí están las ondas de radio. Está toda la radiotelefonía, la radiocomunicación, los celulares, todo. Esto está absolutamente contaminado en el espacio. Yo creo que no quedan espacios ya que no están vendidos, entre comillas, ¿no es cierto? Ah, porque corresponde, yo diría, más que nunca al uso de estas ondas de radio. Tenemos absolutamente copado, ya no hay prácticamente bandas de radio que no estén ocupadas. Hay una contaminación del espacio absoluta. Las consecuencias no las sabemos todavía sobre el sistema vivo, pero esto está absolutamente lleno y ha producido, ¿no es cierto?, esta revolución de las comunicaciones espectacular. ¿Dónde estamos nosotros con las famosas radiofrecuencias que nos van a servir? Nosotros trabajamos en la banda de 11 metros con lo que respecta a la onda corta, ¿no es cierto? La banda de 11 metros. Por lo tanto, estamos por aquí.
bandas de onda corta, por eso es ese trabajo con onda corta, y esa debe ser la denominación que tenemos para nuestro equipo, equipos de radio de onda corta. Trabajamos en los 11 metros. Aquí está todo lo que son las radios que ustedes seguramente escuchan en frecuencia modulada, están acá. Frecuencia modulada quiere decir que yo modulo las frecuencias, ¿ya? Vamos a ir tomando algunos conceptos de electricidad incluso, de física, que de repente la física no se asuste porque la física está en todo, porque generalmente uno lo asocia con las matemáticas y con las cuentas y todo eso. Aquí hay números, pero no son tan disparatados ni tenemos que hacer mucha abstracción con números, que es lo más difícil. Entonces, sigamos. Se fijan, acá están los infrarrojos, cuando hablaban del espectro que explicamos latamente en la clase anterior, y acá ya están las ondas de radio, a este lado. Acá están las ondas de radio. Habíamos visto un cuadro que decía cómo se originan las radios, ¿cierto? En el caso de las radiaciones infrarrojos es la vibración molecular, la traslación molecular, en el caso también de los rayos de visión, también con rotación o vibración molecular, se produce la radiación de la luz visible. Para llegar a esta otra cosa en que necesitamos fabricar aquí ya artificialmente esta onda corta. Lo demás era natural, ultravioleta, radiaciones de luz visible, infrarrojo, todo eso era del espectro natural. Y lo hemos podido con la tecnología ir cambiando. Pero aquí necesitamos más tecnología porque las radiaciones de radio se producen a través de circuitos que vamos a aplicar más adelante. Bueno, aquí está lo que se establece para la termoterapia. Aquí están las ondas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Y aquí estamos con la onda corta. 27 MHz, 27.12 MHz es lo que nosotros usamos como frecuencia, alta frecuencia para la producción de corriente. Quiere decir que hay 27,12 oscilaciones por segundo. 27,12 millones de oscilaciones por segundo. Megahertz. 27,12 millones de oscilaciones por segundo. Y eso nos da una banda de 11 metros. Entonces, esta frecuencia es absolutamente para esto. Nadie puede usar para otra cosa esta frecuencia. Solamente está usada para la producción de diatermia. Y aquí están otras bandas que se usan también para otro tipo de diatermia. Y las ondas ultra cortas que hablábamos anteriormente, simétricas, como también una manifestación del uso de corriente. Y aquí están 900 megahertz para las microondas, 900 megahertz, 900 millones de oscilaciones por segundo, eso va a producir esta microonda, ¿cierto? Y ahí están las ondas decimétricas y su longitud de onda, en el caso de las microondas, son 0.33 que corresponde a nanómetros, que corresponde a la longitud de onda. 11 metros y decimétrica. Bueno, tecarterapia. También en el mundo de la fisioterapia y en el mundo de la kinesiología, por los agentes físicos, la aplicación de agentes físicos, existe hoy día una tecnología que se llama tecarterapia, por si usted seguramente lo escucha por ahí. Y no quiero que queden así como marcando ocupado. Esto no lo pasaron. Sí, ¿no es cierto? Una transferencia eléctrica. Por el mismo fenómeno que nosotros hablábamos de conversión, cuando hablamos de conversión significa que a través de un campo electromagnético o a través de un campo eléctrico, nosotros podemos, a través de nuestra resistencia iónica, producir el efecto Joule, ¿cierto? Tecarterapia es una forma de hacer
transferencia eléctrica capacitiva y resistida. Dos tipos de transferencia existen, capacitiva y acoplación resistiva. O sea, nos ponemos en un circuito y somos parte de ese electrodo y recibimos la energía para que nuestro cuerpo, nuestros iones, provoquen resistencia y eso se transforma en calor. Por eso se llama conversión, se convierte en calor. Calor por conversión. Puede ser también que estemos con algún electrodo puesto encima o simplemente entre dos electrodos, como sean dos condensadores. Vamos a explicar lo que son dos condensadores, para los que nunca han escuchado esta terminología. Aunque sería raro hoy día no haber escuchado alguna vez que existían condensadores, capacitores, etc. Bueno, pero vamos aclarando eso. De repente esta parte cuesta un poco porque nos metemos en un capítulo que se llama electricidad, así que ojo con eso. Aquí vemos dos formas de las cuales ustedes van a tener frecuentemente acceso cuando hagan clínica o seguramente han sido pacientes o en clínica en el quinto año internado. Aquí tenemos un elemento que son dos condensadores puestos y el paciente está entre ellos, ¿no es cierto? Esta es una electrodo llamado condensadores. Los condensadores. ¿Qué son condensadores? Son dispositivos que almacenan carga, por eso se llaman condensan carga o almacenan cargas eléctricas. Se fija, el paciente está entre medio, aquí se produce un campo que se llama campo electrostático, y acá tenemos en esta diapositiva un tambor, que es un electrodo, que genera un campo inductivo o campo electromagnético. Este es un campo electrostático y este es un campo electromagnético que se produce aquí con este tipo de tambor, ¿cierto? Y acá tenemos un electrodo de una forma específica y se transmite la radiación por microondas. Generamos aquí ondas electromagnéticas que están dentro del espectro electromagnético de las microondas. ¿Ya? Acá está la banda de 11 metros generando resistencia por parte del cuerpo para producir calor. Al igual aquí, en este caso, con un campo inductivo que es el campo de una bobina. Condensadores, dispositivos que almacenan cargas. Bobinas, elementos que al pasar la corriente producen alrededor de la bobina, que es un solenoide metálico, y alrededor se produce un campo de este tipo electromagnético o campo inductivo. Más adelante también vamos a volver sobre ese tema. Bueno, para entrar en materia brígida, estamos con un circuito de onda corta. Esto sería un circuito clásico, antiguo, como cuando empezó esta tecnología a producirse para producir este campo electrostático, en este caso, para generar por conversión calor. El paciente es como si fuera una resistencia eléctrica con todos sus iones, ¿no es cierto? Va a generar al paso de la corriente una resistencia y por lo tanto el efecto Joule que hablábamos ya en la primera clase, efecto calor es igual a 0.24 I cuadrado ERT, nos va a mostrar la fórmula de producción de calor por resistencia. Y cada uno de estos dibujitos que están abajo, este diagrama, nos va a explicar cómo se forma el circuito. También se repasa en la clase anterior, habíamos dicho por ahí, en algunos, si van y ven las clases, habíamos dicho que se producía este fenómeno de la conversión a través de un circuito oscilante. Es un circuito artificial producido por mí para poder crear la radiación. Veamos primero. Yo tengo el enchufe típico de todos los equipos eléctricos, ¿no es cierto? Me enchufo a la red que tiene específicamente 220 voltios. ¿Qué es un voltio? En términos bien conceptuales, bien sencillo, para que no nos metamos en problemas de fórmulas y cosas, porque yo quiero que entiendan un poco lo que hablan y lo que dicen.
220 volt es en este momento la energía llamada voltaje o energía potencial. Cuando uno habla de eso, significa que yo tengo una caída desde un circuito llamado a lo mejor un polo positivo o un negativo, en que necesito una gradiente de corriente. Que los electrones circulan hacia el polo positivo, que sería el ánodo, significa que necesito una diferencia de potencial. Es decir, en este caso específico, necesito mayor cantidad de electrones a un lado que en el otro salida del circuito, al otro lado del circuito. Por lo tanto, la caída potencial se entiende como el voltaje. Necesito una gran concentración de electrones a un lado para que circulen los electrones hacia el punto donde hay menor cantidad de electrones. Entonces, eso se llama voltaje o diferencia de potencial. Seguramente lo escucharon cuando hicieron electricidad, y si no lo hicieron tan buena o alguien no lo explicó y le encontró pura fórmula, eso en términos sencillos, lo que significa diferencia de potencial o voltaje. Necesito acumulación. Entonces eso se va marcando por la diferencia de potencial. ¿Cuál es en nuestro país? Porque muchos países tienen diferente voltaje como energía potencial. Nuestro país tiene 220 volts. Por eso cuando uno compra una máquina afuera, tiene que venir bien especificado para qué voltaje está hecha esa máquina. Si no, voy a tener que hacer una transformación del voltaje para que esto. De hecho, todos los equipos ahora tienen transformadores para el voltaje. Un equipo de computación necesita menos voltaje que los 220. Entonces tiene un sistema que le permite transformar el voltaje, así se llama, transformador. Necesito disminuir el voltaje para poder realizar el trabajo con el computador. Necesito un voltaje mucho menor que el de las 220. Eso me lo hace un dispositivo o lo hace la transformación. El equipo viene apropiado para transformar eso. Un transformador de corriente. El transformador de corriente no cambia la corriente, sino que lo que hace es transformar el voltaje. Eso es transformar la corriente. Cuando usted le diga transformar la corriente, están transformando, bajando el voltaje o subiéndolo, depende de lo que quiera. Bueno. Convertir la corriente de una corriente alterna a una continua. Continua son todos los dispositivos que tienen pilas, por ejemplo, o tienen una batería del auto, o el equipo de computación que trabaja sin el enchufito al lado y está solamente con la batería, trabaja con corriente continua. Por lo tanto, debe tener un voltaje bastante menor. Entonces, voltaje ya sabemos lo que es así. Pero ¿qué hacemos con esta máquina? Esta máquina necesita un voltaje altísimo. Yo entro con 220 aquí en el circuito al enchufar la máquina, y cuando está encendida yo tengo que ir transformando la corriente. Ese voltaje que entra tiene 220 voltios y una frecuencia de 50 ciclos. Esa es la frecuencia de nuestra corriente, ¿eh? 50 ciclos. Corriente alterna, ¿no es cierto?, que se va moviendo así, y va alternándose a nivel de 50 Hz. 50 ciclos por segundo. 50 Hz. 50 ciclos por segundo. Por lo tanto, cuando yo tengo esta máquina que entra a 50 ciclos, yo necesito muchos ciclos porque aquí necesito muchas oscilaciones para producir, mientras al paciente aquí afuera, la conversión a través de la oscilación. Por lo tanto, yo voy a necesitar mucho voltaje, alto voltaje. Entonces, los equipos tienen un alto voltaje. Viene una cámara bien encerradita, donde hay un signo de calavera, quiere decir que yo no me puedo meter ahí porque estoy trabajando a un alto voltaje para producir una alta frecuencia. Entonces el transformador me cambia la corriente en su constitución de voltaje. Con voltaje, entonces, lo leo acá,
para producir la oscilación mayor acá. Y aquí, este símbolo que está aquí, una flechita que significa cátodo, y esta otra línea vertical significa ánodo o polo positivo. Aquí yo rectifico la corriente. La corriente es alterna, ¿no es cierto? Positivo, negativo, positivo. Aquí la necesito convertir en una corriente continua y por eso rectifico la corriente. Este es un rectificador, es un diodo. Diodo es lo que habíamos dicho anteriormente como light emission diode, un diodo de emisión de luz. Dos gases, uno que actúa como positivo y otro como negativo, sirven para que nosotros produzcamos una luz sin filamento. En este caso específico, lo que yo necesito es transformar el voltaje primero y después rectificar la corriente, o sea, pasarla de negativo a positivo. Igual sucede acá, las dos fases de la corriente están aquí. Y por lo tanto yo envío esta corriente acá. Ahí hay una resistencia, esta es una resistencia de alambre. Este signo significa resistencia óhmica, así se llama. Resistencia al alambre o resistencia del circuito ohmio, de ohms. La unidad de resistencia o de impedancia eléctrica es el ohms, resistencia. Entonces, rectifiqué la corriente, cambié la corriente, ¿no es cierto?, alterna a corriente continua. Y esta corriente continua se va a desplegar hacia estos circuitos. Se fijan, estos circuitos que están acá. Aquí están los circuitos. Y aquí está el circuito que va a producir la oscilación. Este circuito se conoce con el nombre de oscilante o circuito tanque. Que queden claro que aquí se va a producir el fenómeno de la oscilación electrónica. Oscilación. ¿Qué significa igual a oscilación? Es como un péndulo, voy de negativo a positivo, de positivo a negativo. Si yo miro eso y lo transformo en un dibujo, voy a hacer una onda, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí yo voy a fabricar, una vez que salga esto, la onda que va a llegar hacia mi paciente. ¿Cuántas oscilaciones por segundo deben haber aquí fabricadas? 27,12 megahertz, millones de ciclos por segundo. 27.12 millones. Yo necesito fabricar una onda que oscile a razón de 27,12 megahertz, 27,12 millones de ciclos por segundo. Nos parece una barbaridad, pero eléctricamente eso se puede producir a través de estos dispositivos. Esa alta frecuencia, 27,12, imagínense la frecuencia de nuestra corriente, de 50 Hz. La corriente que llega a nuestros circuitos es de 50 Hz. Es importante tener en cuenta esta relación de las frecuencias. Y por lo tanto yo fabrico una oscilación que esté a 27.12 millones de ciclos por segundo. Y acá tenemos el circuito oscilante que muestra dos condensadores, tiene un condensador y dos elementos eléctricos, el condensador que está aquí y la bobina que está aquí. Entonces, un circuito oscilante es aquel dispositivo eléctrico que está formado por un condensador y una bobina conectados en paralelo. Esto significa en paralelo. Si la bobina estuviese acá, aquí, ¿no es cierto?, estaría conectado en serie, pero aquí están conectados en paralelo, uno frente al otro, en paralelo, por eso se llama conexión en paralelo, esto en términos eléctricos, circuito eléctrico. Entonces, bobina y a su vez condensador. ¿Cómo se fabrica esto? Con una oscilación de ambos. Un rato estoy positivo, negativo y esto igual. Entonces se da esa oscilación que se produce, los cambios de polaridad que se producen a razón de 27,12 megahertz, producen entonces una
onda de 11 metros, y yo tengo entonces un campo, en este caso específico de esta máquina, de tipo electrostático. O sea, estos electrodos que van a salir hacia afuera en forma de dos condensadores, que es lo que vamos a ver en los dibujos que están aquí, incluso aquí hay uno, con una paciente que está colocando el rodilla, ¿no es cierto? Ahí están los dos condensadores. Entonces yo transmito esta oscilación hasta ese segmento, el paciente está colocado ahí, ese yo me pongo en un campo electrostático. Aquí está explicado latamente esto, y yo hago una analogía con un péndulo, ¿no es cierto? Fíjese cómo esto va oscilando. Aquí está el circuito oscilante y por lo tanto oscila. Un rato está negativo, otro rato está positivo. ¿Dónde voy a estar yo aquí? Seguramente cuando salga esto de mi máquina, yo voy a estar en un dispositivo similar o replicado a esto, o sea, en el plato de los dos condensadores. Dos condensadores, dos platitos ahí que se van a poner en la superficie del paciente, y yo ahí voy a tener este intercambio. ¿Y cómo van a oscilar mis dipolos de agua, mis iones metálicos que están dentro de los líquidos de los tejidos? Va a haber esta oscilación también iónica. Entonces yo me dispongo aquí en un campo a distancia, ¿no es cierto? No, los electrodos no pasan, uno no está pegado, incluso los electrodos tienen un aislante de vidrio o plástico que permite no estar en contacto con lo metálico. Entonces yo ahí recibo y al medio se forma un campo. Este campo, en el caso de los condensadores, se llama electrostático. Y puede estar como esto, si lo doy vuelta, transformarlo en la bobina a este lado. Entonces ahí voy a tener un campo alrededor también de tipo electromagnético. Entonces, campo electrostático, el de los condensadores, y campo electromagnético es esto, ¿no es cierto? El de la bobina. Cuando tengo campos electrostáticos, y esto es un ejemplo sencillísimo, ustedes tienen un lápiz por ahí de plástico, ¿no es cierto? Con cubierta de plástico, ustedes lo frotan fuertemente, puede ser, ¿no es cierto? Eso, esto es plástico, y lo froto contra mi ropa, en un antebrazo, en un brazo, ¿no es cierto? Y luego tengo unos papelitos pequeñitos cortados, y acerco este lápiz, y ustedes ven que de repente los papeles despegan, sin que yo haya tocado, ya están pegados de un salto, si es que se puede decir así, para hacer una analogía, están pegados en esta superficie. Por lo tanto, no los toqué. Ellos se fueron rápidamente hacia allá. Entonces, todo este campo que se produce alrededor de este aparato es un campo electrostático. Yo como que atraigo en este campo, en este caso los papelitos cortaditos pequeños, hacia esto. Esto entonces es un campo electrostático. Lo mismo sucede aquí. Yo atraigo mis cargas hacia un electrodo, pero la oscilación es tan grande que yo no me doy cuenta. O sea, los electrodos como que van y vuelven, van y vuelven. Los dipolos de agua giran como saltimbanqui, haciendo mortales ahí, van y vuelven, van y vuelven. Y por lo tanto esa oscilación es la que se transforma en una resistencia al paso de este campo. Por supuesto, esa resistencia es de tipo eléctrico, y tengo la conversión, en este caso, para los fines térmicos, con la efecto Joule, 0.24 I cuadrado RT. Y yo he transformado entonces mis cargas eléctricas en calor. Y así se llegó a la terapia profunda, termoterapia profunda. Entonces, circuito oscilante es el generador de estas ondas. Todas las ondas cortas, las microondas y lo que se transmita se puede hacer a través de dispositivos muy similares a esto, ¿no es cierto? Aquí está la bobina y acá está. Estos se realimentan, se cargan uno con el otro, ¿no es cierto? Y produciendo esta oscilación. Aquí está la onda en la parte positiva, me voy ahí, doy vuelta para acá, sigo la onda igual aquí. Es idéntico, el mismo fenómeno.
y que se produce. Así que esta diapositiva es tremendamente clara para entender este fenómeno. Sigamos. Aquí está referido lo que sucede, y aquí está el campo electrostático. Nosotros generamos muchas veces en forma bastante natural o habitual campo electrostático. Cuando alguien se saca una ropa o un suéter, por ejemplo, en el momento de sacarlo con el roce se producen a veces chispitas. Si está la luz de nuestra habitación apagada, podemos ver que salen chispazos, y ese es un efecto electrostático, corriente electrostática. Lo mismo cuando hay una antena que produce estas ondas de microondas, ¿no es cierto? Un campo también de radiación. Lo vemos todos los días cuando alguien cocina en un microondas. Están frente a un campo y nosotros acercamos nuestra presa adentro, que pues, es una presa de ave, qué sé yo, y la calentamos, o un sándwich, etc. ¿Qué calentamos? Son los dipolos, los movemos, y calentamos el agua de ese contenido. Y los iones que pueden estar como conductores. Por lo tanto, la calefacción por ese sistema de el calentamiento de nuestros alimentos puede ser igual que lo que sucede aquí, ¿ya? Entonces, este campo electrostático que se produce aquí es tremendamente importante para la terapia de ondas cortas. Entonces, yo estoy oscilando y produzco alrededor de estos electrocampos con esa oscilación de 27,12 millones de ciclos por segundo. Eso va a generar en nosotros, ¿no es cierto?, un efecto de diatermia, calor a través de los tejidos. Hay bastantes fenómenos que son de tipo electrostático y lo ven ustedes todo el tiempo. Por ejemplo, lo que produce al chocar dos masas de agua, en este caso vapor de agua, en las nubes, y producen los relámpagos, ¿no es cierto? Al friccionarse una masa gigantesca con otra, al chocar, al rozarse, van produciendo, están cargadas porque el mismo aire, el mismo masa, el fluido aire, al rozarse, va produciendo esta carga. Entonces, cuando se encuentran con otro sistema que las atrae, pueden chocar y producir estos especies como de cortocircuitos que se transforman primero en relámpagos y luego en truenos. ¿Por qué el relámpago es más rápido? Porque la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ¿ya? Entonces, acordarse de esos fenómenos naturales. Igual campo electrostático tengo cuando yo me puedo subir a un auto, lo toco y me siento que me dio la corriente. Quiere decir, ¿no es cierto?, que hubo una descarga ahí, a través del punto de entrada de mi dedo que tocó el auto, que se ha cargado con electricidad por el roce con las moléculas de aire de la carrocería. Aquí también estoy produciendo fenómenos muy parecidos a eso. La descarga de un rayo, por ejemplo, es una buena forma de decir que las nubes se descargaron al pasar por un elemento que estaba cercano, que puede ser un árbol, un cerro, o alguien arriba de un caballo, qué sé yo, y que lo carbonizó prácticamente con la descarga. Al descargarse y al estar dentro del campo de la nube, que traía bastante carga por el roce, por el viento, esos fenómenos los vemos habitualmente. Pero aquí afortunadamente no nos vamos a quemar porque estamos frente a un dispositivo preparado para esto y frente a un profesional que lo va a saber usar. Aquí hay otra muestra gráfica de lo que es este circuito oscilante que se convirtió en un elemento importante y que se descarga en forma de condensadores, ¿ya? Todos los elementos condensadores llamados capacitores también, por si acaso el lenguaje, dispositivos llamados condensadores o capacitores. Por eso cuando hablo yo de la terapia por condensadores o por bobina, es diferente. Estos son los
condensadores. Ahí está el equipito, ¿no es cierto? Con estos electrodos de Schlittfake, mencionado el señor Schlittfake anteriormente cuando hablábamos de las dosis 1, 2, 3, esas dosis convencionales del calor. Este mismo señor Schlittfake que inventó esta forma de termoterapia, lo hizo a través de estos electrodos que se acercan y se acercan al paciente o se tienen los brazos o se alejan para ir produciendo efectos más superficiales o más profundos. Mientras más cerca tiene este electrodo, más calor. Si yo los alejo, es muy probable que tenga calor, pero más va a ser el efecto en profundidad. Entonces, si quiero más profundidad, yo debería alejar un poquito para que si el campo se estabilice, electrostático se estabilice bien y pueda producir calor más en profundidad. ¿Qué profundidad puede tomar? Va a depender de la técnica de aplicación que uno pretenda hacer. Desgraciadamente, por eso es importante que estas preguntas las hagan cuando vamos al práctico. ¿Ya? Porque si no estamos con una máquina es difícil de entender porque tiene una técnica de aplicación específica. Vamos a tener que dar algunos tips más adelante. Bueno, aquí está la otra, el tambor ese que veíamos al comienzo, ¿no es cierto? El campo por inducción o llamado campo de bobina, que no tiene nada que ver con el campo electrostático a condensador. Este es campo a bobina y esto es un tipo de electrodo que está cubriendo aquí esta zona, ¿no es cierto?, de estas bobinas. Y aquí se produce un campo electromagnético. Tal como se producían los electrodos de condensador, aquí también se produce un campo. Pero esto es con bobina. Por eso se llama a campo electromagnético. Cuando es con tambor o bobina, es a campo electromagnético. Y cuando es condensador, a campo electrostático. Ya. Fíjense, se coloca ahí. Aquí hay otro electrodo igual, son de bobina, pero están hechos en forma de tambores específicos, con aletas y todo eso, que permite una mejor aplicación en un paciente. Este cuadro también es muy interesante y muy importante porque nos muestra lo siguiente. Cómo se comportan los tejidos cuando yo tengo los campos electrostáticos o a bobina o cuando tengo estas microondas, ¿no es cierto? Fíjense lo que está churado en negrito aquí, corresponde a lo que sería, esto está en alemán, definiciones, en alemán, Felt es grasa, tejido graso. ¿Dónde está el tejido graso en nuestro cuerpo? Bajo el cutis, o sea, subcutáneos, bajo la piel. Acá estamos, ¿no es cierto? Grasas. En inglés es fat, gordo, eso es fat, aquí es fat. Pero esto es grasa. Lo churadito entonces grasita, ¿eh? Esto es negrito. Negrito, negrito, negrito. Acá están los electrodos de condensador, fíjense, una placa de condensador está aquí está la bobina, aquí están electrodos específicos para ondas decimétricas que nosotros no tenemos en nuestro laboratorio, pero que no tiene mayor importancia porque uno se regula con estas otras solo. Teniendo estas dos, estamos impecables para hacer. Y están los microondas, que sí hay en nuestro CDC, nuestro servicio de atención de aquí en la universidad, están estas microondas. Y que es como funcionan también las microondas caseros para calentar los alimentos. ¿Cuál es el contexto de esta cosa? De esto, ¿no es cierto? Grasa, músculo, 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 músculo. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el concepto aquí? Lo que está en grasa es lo que me ofrece mayor resistencia a la entrada de calor. O sea, aquí se origina. ¿Por qué? Porque la grasa es rica en muchas sales. Y por lo tanto, para el campo electrostático, esto representa una gran resistencia. Entonces, en la piel, aquí se va a generar mucho calor. ¿Ya? Por lo tanto, para los fines del músculo,
el calor es mayor en la piel, y lo pierdo mucho aquí en la grasa, que hacia el interior, hacia donde están los músculos. Así que es una desventaja para el método del condensador. Y también, pues si el paciente está un poco obesito, los tejidos superficiales van a ofrecer una gran resistencia eléctrica y por lo tanto va a producirse mayor calor a aquella distancia. Así que si yo uso este electrodo con una buena técnica, podría disminuir un poco la posibilidad, pero pierdo mucha energía aquí en los tejidos superficiales. Bueno, a continuación vemos lo que pasa con el campo electromagnético, esto es campo electrostático, campo de bobina electromagnético, en que yo sí tengo resistencia en la grasa, resistencia eléctrica, pero es mucho menor lo que genero aquí, y ahí tiene una gran afinidad con el músculo. ¿Se fijan? El tejido muscular lo caliento bastante. No tan en profundidad como podría ser con esto, pero tengo mucho más calor en la superficie muscular, sobre todo superficiales o músculos no muy gruesos, que son la mayoría de nuestros músculos en nuestro cuerpo, salvo los glúteos o cuádriceps. Pero con este método se puede, con una técnica de aplicación, se puede mejorar lo que podía perder yo de profundidad a través de este sistema. Pero aquí yo tengo poca resistencia en la grasa. Tengo mayor ventaja entonces en este sistema para la parte muscular, para calentamiento rápido, con este sistema. A continuación se muestra cómo el tejido se comporta frente a las ondas de microondas. Microwellen, aquí está. Mucha resistencia, mucha resistencia. Con las ondas decimétricas, es una ventaja de este tipo de maquinaria que no tenemos acá, es que hay menos resistencia que en este capítulo de acá. O sea, no genera mucho calor aquí, pero sí gran parte del músculo, a pesar de que no está. No está. Hay unas mínimas diferencias entre estos dos métodos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día generalmente las máquinas que están en los servicios hospitalarios más modernas tienen un sistema por campo electromagnético, o sea, campo de bobina o de inducción o tambores. Así que esto lo van a encontrar ustedes seguramente en su visita por los diferentes centros hospitalarios. ¿Ya? Estos dos métodos son los más clásicos: condensador y de tambor o de inducción. Esto no lo encontramos, es muy difícil que haya. Esto hubo hace tiempo atrás en unos servicios hospitalarios este tipo de maquinaria, pero se cambió porque se cambió a otra región del país porque pertenece a un hospital de las Fuerzas Armadas, se llevó eso hacia Punta Arenas, me parece. Esos equipos, pero se mejoraron y se compraron equipos nuevos de este tipo, así que eso no cambia mucho. Comentario aparte, eso. Comentario rosa, como dirían algunos. Aquí tenemos microondas. Esta que tenemos abajo, tenemos un sistema de microondas. ¿Se fijan? Y sí, en la parte superficial, un gasto energético, o sea, se me calienta mucho la grasa. Aquí tengo mucha resistencia en la grasita, pero un poco menor que la que teníamos con el comportamiento de campo electrostático. Este es campo de microondas, ¿no es cierto? Fíjense. Y aquí tenemos un calorcito superficial. Pero tengo bastante calor en esta primera parte. Pero con esto uno mira las ventajas y desventajas de los diferentes equipos que vamos a tener. Pero ojo, la mayor cantidad de máquinas que existen hoy día para la aplicación de esta terapia de diatermias por ondas cortas está dado aquí, en la bobina, campos de bobina. Campos de bobina. Campo electrostático, condenser, ahí dice condensador, está en alemán eso. Pero condensador, campos de bobina, Spulen, bobina en alemán, ahí está.
Yo no sé mucho alemán, pero algunas cosas aprendí cuando trabajé en Osorno. Hablaba mucho alemán. Y algunos libros en alemán que he tenido que traducir ahí para entender la fisioterapia y tener estas láminas que son súper útiles, no se encuentran en cualquier libro. Eso. Un libro alemán que me regaló un distinguido colega, esta fotito. Esto es el campo, ya lo vimos cómo se produce en el campo de la bobina, pero aquí está el campo de inducción o campo electromagnético, que son los tambores. Estos tambores, ¿no es cierto?, que tienen una espiral adentro que se produce. Esta es la bobina, este es el solenoide que enrolla un electrón, ¿no es cierto?, y que permite generar alrededor de este enrollado solenoide, de esta bobina, está embobinado ahí, alrededor de esto se va produciendo el calor. Genera un campo que alrededor y nosotros somos. ¿Qué más afina esto? El agua, con los tejidos con harta agua. El músculo, por ejemplo, con respecto a otros tejidos, se calienta más fácilmente con la bobina de inducción. Ahí está el campo, eso que se genera, ¿no es cierto? Aquí se genera un campo electromagnético en este caso. ¿Ya? La bobina, el tambor ahí con su asunto. Antes incluso en tecnología antigua uno enrollaba un electrodo cubierto con goma en la extremidad del paciente para producir este mismo calentamiento. Entonces el paciente estaba aquí en medio y recibía todo el campo ahí concentrado. La extremidad que estaba envuelta en esa manguerita que estaba ahí. Era un conductor envuelto en goma, por eso le decíamos manguera, malamente expresado eso. Pero en términos coloquiales era eso, se envolvía en ese electrodo y se producía el calor dentro de la bobina y el paciente era como estaba dentro de este campo del solenoide o bobina. Nuevamente esta diapositiva que ya la habían visto para indicar que teníamos tejidos menos o más conductores. Y eso es el significado eléctrico, la capacidad de poder mover electrones, ¿no es cierto? De tener, mientras más electrones hayan sueltos, menos arraigados a sus núcleos, más fácil se puede producir el calentamiento porque es más conductor. Entonces, los tejidos más conductores se calientan mucho más, por supuesto, cuando están sometidos a estos campos electromagnéticos y electrostáticos, y al influjo de las microondas. Por eso que una forma de calentar los tejidos, en el caso específico de las microondas, y para la mejor cocción es inocular a veces una solución salina con una jeringa, y así va a tener una mejor cocción, se van a calentar mejor los alimentos hacia el interior. En el caso nuestro, elegimos generalmente los músculos como tejidos más irrigados, con mucho más líquido, y por lo tanto se van a beneficiar, como decíamos antes, con el campo de las bobinas. Aquí tenemos lo que expresaba anteriormente con respecto al campo electromagnético y algún tipo de electrodo en forma de una manguera, decía yo, malamente dicho, coloquialmente, era un electrodo cubierto con una goma que parecía una manguera y que iba enrollando y se producía aquí el calentamiento con esta oscilación de los 27,12 millones de veces por segundo. 27,12 megahertz. Estos campos electromagnéticos que ustedes van a ver aquí, vamos a esperar que termine de pasar esta cosa, porque aquí van a ver, estos campos se conocen como campos de Eddy o campos de remolino. Eddy significa en remolino en la jerga americana. Ahí está el electrodo con el tamborcito, supongamos que llega, y se pone frente al paciente, al segmento, y va haciendo este campo que está aquí abajo y que permite deslizarse horizontalmente. Ahí está, en este caso es un dibujo que muestra una aplicación de tipo, ahí están los campos, estos son los campos que yo decía, campos de Eddy, y estos campos que aparecieron aquí en celeste serían los campos en remolino, por eso se llama Eddy en remolino Eddy, por eso se llama campos de Eddy, campos de remolino. Entonces el tambor está aquí, está en amarillo, y se despliega de esa forma. Ahí está nuevamente la visión, ¿no es cierto? Ahí está el campo. Y se va a desplegar aquí. En el caso específico, esto es un uso industrial para detectar
alguien que interrumpa el campo aquí, que puede ser la fractura de un metal. Este es un metal, entonces uno puede adivinar si esa pieza metálica está fracturada. En el caso de nosotros nos interesa generar resistencia del segmento y ahí formar calor. Tiene muchas aplicaciones. Los frenos eléctricos, los trenes, estos balas funcionan con este sistema también, en los campos de Eddy. Para nosotros es que se generan aquí estas corrientes en remolino que hacen aparecer calor. Campos electromagnéticos. ¿Ya? Aquí está un poco la explicación anterior de lo que es un condensador con sus cargas, ¿no es cierto?, orientadas, y que permite darnos cuenta por qué cuando estamos frente a un condensador nuestras moléculas se van orientando de un lado hacia otro según cargue o se descargue la lámina de un condensador. Un rato la placa del condensador está negativo, la otra está positivo. ¿Cuántas veces en un segundo ocurre eso? En el caso específico, 27,12 millones de veces. 27,12 megahertz. Esa oscilación es como si yo generara una onda de 11 metros, una onda corta o una onda de tipo radial. Ahí está, el capacitor. Estos son los dipolos. Fíjense que los dipolos, que el agua es un dipolo. Y por lo tanto, esto es lo que se va produciendo cuando está sometido a un campo. Entonces, es más afín, ¿no es cierto?, el agua. Se va produciendo eso, y esa oscilación, ese saltimbanqueo, en términos coloquiales, lo digo, es lo que se transforma en calor. Al pasar la corriente, esto no sale cascando ni se continúa hacia allá, sino que empieza a oscilar, ¿no es cierto?, rápidamente, y eso es como una resistencia al paso de la corriente, al paso del campo, y se transforma entonces en el efecto Joule. ¿Qué es lo que ocurre con los iones? Esto es lo que ocurre. Oscilan. No se dan vueltas así como el dipolo, porque estos tienen un solo polo nomás, y entonces van oscilando, se mueven, vibran, ¿no es cierto?, y transforma eso en calor. Conversión. Aquí están las diferentes formas, los diferentes aparatos. Aquí está el condensador, vean cómo lo que está medio va calentándose, igual, si lo tengo ahí, para las diferentes técnicas. El caso de la bobina, por eso el calentamiento de la bobina es más superficial que profundo, pero tengo calor en el músculo. Por ejemplo, acá tenemos las microondas y las ondas ultracortas o decimétricas. Radar, bobina, radar, microondas. También bastante calor en esta zona, un poco en profundidad, pero menos intensa que en estos dos elementos que están anteriormente. Este es el caso de las ondas decimétricas y su ventaja. Su ventaja también es interesante. Ok. Aquí están las dosis que corresponden al concepto del doctor Schulfake, pero que son absolutamente subjetivas y perceptivas, o sea, es lo que siente el paciente. Ahora no podemos controlar la temperatura en los tejidos internos, porque recordar claramente esto es importante, porque las quemaduras que se originan muchas veces por este sistema, sobre todo con los condensadores, es exclusivamente por no entender de que nosotros no tenemos receptores térmicos como en la piel hacia profundidad. Por lo tanto, lo único que nos va a salvar van a ser los varoreceptores, los receptores de presión, Pacini, ¿no es cierto?, receptor de presión, y la sensación de llenado o de dolor, que es un dolor cansado, como si yo estuviera estimulando la fibra C. Entonces, lógicamente voy a tener ese tipo de dolor. Francamente, recomiendo tener siempre prudencia y usar este tipo de dosis, que es la dosis 3, ¿no es cierto?, agradable, perceptible, supraliminal,
Ya lo explicamos en la clase pasada y el profesor Parada también lo repreguntó y estamos ahí, vámonos claros en eso. Entonces, esta dosis de Glifaque o dosis convencional, subjetiva, tiene que ver esto, con la sensación y la percepción del paciente. Por eso que la aplicación de este tipo de calor tiene que ser bien clara y uno tener bien claro con el paciente y ver qué tipo de paciente tenemos al frente, ¿ya? Ojo con eso. Ahí tenemos, este es un estudio hecho que nos muestra los diferentes tipos de dosis y hablamos que la dosis 1 para la onda corta estaría ahí y que aparece su efecto máximo a los 30 o 40 minutos. O sea, yo tengo una buena vasodilatación y cuando yo tengo una dosis 1, seguramente como no percibo el calor, no tengo la sensación de calor. Y por lo tanto eso va a no generarme ninguna cosa. Pero su efecto máximo para obtener los efectos correspondientes, quizás a dosis no atérmicas, pero estoy dentro de un campo, van a ser entre los 30 a 40 minutos. Pero aquí es dosis subperceptible, o sea, no siento nada. Si no siento nada, y esta dosis llega a los 30 minutos, quiere decir que va a tener otros efectos, a lo mejor efectos dilatadores mínimos y también efectos atérmicos que los vamos a ver en la próxima clase. Veamos lo que hay para la dosis 2. Dosis apenas perceptible, liminar, ¿no es cierto? Tengo el umbral de la sensación y tengo la dosis 2 ahí. ¿Y qué me produce eso? Calor, pero en este caso, a partir de los 15 minutos, una meseta hasta los 30 minutos. Entonces su efecto máximo lo tengo a los 20 minutos y lo puedo mantener hasta los 30 minutos. Dosis 2. Veamos qué hay para la dosis 3. La dosis 3 es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Calor ya perceptible, agradable, una vasodilatación importante, 12 que podría ser un peldaño 2 y 3, y a partir de los 15 minutos, pasaditos los 15 minutos, los 20 aquí, tengo esta sensación agradable de calor. Por lo tanto, esto es lo que generalmente uno plantea, que el paciente para hacer termoterapia esté en la dosis 2 y 3. Y para abordar el tiempo que corresponde a la dosis 4, que sería esta ya insoportable o soportable, tengo eso a partir de los 15 minutos con el máximo de calor tolerable. ¿Ya? Pero aquí se empieza a levantar la cosa. A los 15 minutos, 10 minutos ya tengo una dosis 4 que ya está en lo que sería en los efectos térmicos acentuados. Técnica. Cuando yo coloco los condensadores, las técnicas tienen que ser así. Ojalá el campo, estas son las líneas de campo, que no son invisibles, por supuesto, pero que se despliegan de esta forma, en forma longitudinal, de modo que coincidan la dirección de los vasos, la dirección de inserción de los músculos, con las líneas de campo. Y eso va a representar menos factor de resistencia. Es como si estuviera conectado en paralelo esto. Si yo pongo los electrodos muy cercanos, seguramente no voy a tener estos efectos. Entonces lo pongo un poquito más distanciado, pero entendiendo que esto va a desplegar en forma longitudinal, siguiendo las líneas de los vasos, de los músculos, ¿no es cierto?, que coinciden paralelamente con las líneas de campo electrostático, en ese caso el condensador. Transversal, eso es lo que puedo decir. Entonces esa técnica que veíamos antes, la longitudinal, esta sería la transversal,
Lógico, coloco mi segmento alrededor de los dos electrodos, lo coloco entre medio, ¿no es cierto? Entonces, el paciente es parte de este circuito. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre un electrodo y otro? En electricidad se conoce el nombre como dieléctrico. Y todo lo que sea aquí material conductor o no conductor es parte del dieléctrico. Entonces nosotros vamos a hacer un dieléctrico en este circuito con los condensadores. El paciente se comporta como una resistencia en forma de un dieléctrico. Dieléctrico. ¿Ya? Igual, esta sería una técnica coplanar. Entonces, longitudinal, transversal y aquí coplanar. Lo coloco, por ejemplo, tengo un lumbago, quiero calentar toda la masa muscular, coloco un electrodo uno al lado del otro, distante, nunca juntos, porque si no va a ser muy superficial el calor, separados a una distancia conveniente, que pueden ser 10, 15 centímetros. Entonces ahí tengo en forma coplanar el campo, la dirección del campo. Si se fijan con relación a la longitudinal, la profundidad es bastante menor. Por lo tanto, tengo aquí más probabilidad de calentar en forma superficial, más que profunda. Y va a depender del segmento que yo intervenga. Eso lo vamos a ver en la práctica, es más fácil para entenderlo ahora ustedes que cuando está así, ¿no? Aquí con dibujos, es mejor verlo en la práctica. Ahí está la dirección de los campos con relación a la... Si se fijan, ¿no es cierto? Aquí nos muestra, por ejemplo, un calentamiento importante. Importante decir que mientras más cerca de los electrodos estoy, más puedo producir calor en las zonas más cercanas. Ojo con esto, que es una premisa fundamental cuando uno hace caso, o sea, cuando uno ve los casos de segmentos anatómicos que pueden estar mucho más cerca y lo que a mí me interesa es a lo mejor profundizar. Por ejemplo, tobillo, esguince, que es bastante importante. Pero si yo coloco transversalmente, los maleolos siempre van a estar más cerca y por lo tanto la piel de los maleolos se me va a calentar más que lo que quisiera calentar, que sería la zona interna, ligamentos, vasos, tendones. Entonces eso es importante verlo. Entonces no usar la técnica esta con los tobillos, la zona de punta, porque se va a concentrar mucho en los campos electrostáticos, ocurre eso, se concentra mucho en la descarga de punta. De hecho, las zonas de conflicto, como puede ser zonas óseas, que son angulosas y que pudieran estar muy cerca de los electrodos, esas se van a calentar más rápido. Entonces tengo que buscar la técnica que me permita hacer eso. La más recomendable es esta. Por ejemplo, en una 15 tobillo, no usar esta técnica, sino que usar este tipo de técnica. Se fijan, la cantidad de calor que se produce en el tobillo es fundamental. Yo puedo acercar, este electrodo lo puedo alejar para que no se me caliente tanto esta zona, pero a lo mejor lo puedo acercar, pero dar más potencia. La potencia, importante la potencia. Otro tipo de electrodo. Aquí están las diferentes formas que ya habíamos hablado de microondas y ondas decimétricas, etc. Y llegamos al término de esta presentación.